Muy buenos días. Damos la bienvenida un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos para sumergirnos en el estudio de las Escrituras y recibir de parte de nuestro Padre Dios y del Espíritu Santo esas palabras que nos revelan el poder de Dios, que nos muestran su amor y que nos llevan a conocer a Cristo, a conocer a Jesús y a conocer al Padre. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia IRE les doy la bienvenida a este su canal. Y bueno, antes de iniciar nuestro estudio en el día de hoy, quiero invitarles que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a estos contenidos. También pues invitarles a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho para seguir aumentando y conformando y fortaleciendo nuestra comunidad de amantes y estudiosos de la palabra de Dios. También como parte de la comunidad y como parte de la actividad que hacemos, tenemos nuestro club de lectura bíblico, que hacemos lectura en vivo y en directo todos los miércoles a las 9:30 de la noche, hora de España, y el sábado 6:30 de la mañana, hora española. Para estar en nuestro grupo de WhatsApp, el enlace está en la cajita de comentarios, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, únanse a nuestro club de lectura para que estemos recibiendo la información y los enlaces para, para participar del club de lectura. Vamos a continuar entonces en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, donde pues Jesús le da una enseñanza muy especial y creo que de las más fundamentales de la Biblia y del Evangelio a sus discípulos. Durante todo el tiempo que Jesús pues estuvo ministrando y hablando y enseñando, pues la mayor parte del tiempo él estuvo rondando el territorio de Galilea, pero habían ocasiones en que él se iba a ciertos lugares para darle clases, unas clases magistrales y muy especiales a los discípulos. Recordemos que pues miremos el ministerio del Señor como una escuela, y él pues él no estaba encerrado en cuatro paredes, en una academia o en un claustro enseñando de sol a sol las diferentes materias. No, él no estaba enseñando así, ese no era el método del Señor. El Señor escogió a unos discípulos eh, que los llamó para que lo siguieran, y el aula de clase pues eran los campos, los caminos, estar al lado del río, estar en un barco de pesca navegando sobre el mar, etcétera, etcétera. Y en medio de esas clases, bueno, el Señor los lleva a un lugar especial, a un lugar, vamos a mirarlo así, un poquito, un poquito fuerte para los discípulos. Y vamos a explorar lo que nos dice Mateo en el capítulo a partir del versículo 13, Mateo 16, 13. Vamos a leer lo que nos dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y entonces vemos aquí que Jesús eh, se lleva a los discípulos del entorno de la Galilea
y se los lleva a un lugar especial, en medio de sus clases y en medio del plan que él tenía para enseñarles y para guiarlos, para instruirlos. Se los lleva a un lugar llamado Cesarea de Filipo. ¿Dónde es Cesarea de Filipo? Bueno, Cesarea de Filipo es un lugar, es un sector geográfico que queda al norte de Israel, al pie de los altos del Golán, al pie del Monte Hermón, y, y es un lugar pues famoso porque pues allí este lugar pertenecía a la tribu de Dan. Y si miramos un poquito la historia bíblica, nos damos cuenta de que la tribu de Dan pues fue una tribu que rápidamente cayó en idolatría. Allí fue donde en la tribu de Dan, en medio de la tribu de Dan fue donde se instaló el, 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 ese ídolo que impuso el rey Jeroboam. Y ellos cayeron en unos grados de idolatría bastante fuertes. Ahora, cuando toda la idolatría es reprendida y es limpiada del resto de Israel, pues la mayoría de los cultos idolátricos se concentraron allí. Y en Cesarea de Filipo, este lugar, pues allí como que convergieron todas esas culturas, todos esos cultos y se formó un lugar bastante contaminado a nivel espiritual. Allí en Cesarea de Filipo, pues hay un lugar que se conoce como las puertas del infierno. Era una roca, allí hay una roca inmensa donde hay muchos nichos donde pues allí se ponían los dioses y la gente iba y adoraba los diferentes dioses que habían o que tenían. Entonces, pues era un lugar como multireligioso, digámoslo así. Un lugar donde había convergencia de muchos cultos paganos. Pues allí, aparte de todo, se hacían, entre todo lo que se hacía, pues se hacían hasta incluso sacrificios humanos. Y allí, pues, en general, se rendía culto a un dios griego que era el dios Pan. Ese dios Pan, pues, era representado con mitad del cuerpo era pues de un animal, de un chivo, de un animal de estos, y la otra mitad era humano y tenía cuernos. O sea, este era más o menos como un aspecto de una figura del mismo diablo, del mismo demonio. De ahí viene la palabra pánico, porque pues ellos tenían una serie de supersticiones y creían pues que, que, que si el Dios, que si el Dios se enojaba, se enfadaba, pues venía a causar tremenda destrucción y tremendos daños. Entonces, pues siempre querían rendirle culto y mantenerlo contento. Más o menos eso era la creencia que ellos tenían. En general, este lugar era como la boca del lobo, digámoslo así. Como llevar a los discípulos al centro más de mayor maldad, de mayor contaminación espiritual. Y los llevó allí con qué objetivo? Con el fin de darles una lección, y de llevar eh, una confrontación contra el reino de las tinieblas. Ahora, ¿qué vamos a entender un poquito con esto? Mire, y es que eh, también el Señor a nosotros nos lleva a lugares muy oscuros. Nos lleva a lugares muy oscuros, ¿para qué? Para que ayudarnos a entender quién es el Dios victorioso que nosotros tenemos. El Señor llevó a los discípulos para darles allí una lección, al lugar más idolátrico, al lugar más contaminado, al lugar más pagano que había. Y entonces les hace una pregunta y les dice, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces pues ellos empiezan a responder, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea,
el Señor les pregunta y les dice, bueno, ¿y la gente qué piensa de mí? Ah, no, pues unos dicen que tú eres esto, unos dicen que tú eres lo otro, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres, bueno, y eso nos deja ver también las supersticiones que las personas tenían y la falta de conocimiento de Cristo. Hoy en día vemos que cuando se les pregunta, si salimos a la calle y preguntamos a la gente quién es Jesús, pues habrán multitud de conceptos diferentes. Unos dicen que tú eres un iluminado, otros dicen que Jesús, si le preguntamos a los musulmanes, él era un profeta más que apareció en el Corán. Si le preguntamos, bueno, hay muchos conceptos con respecto a Jesús, pero nunca tienen el concepto correcto. Mire, de hecho, uno de los conceptos más famosos que a nosotros nos llegó en Occidente era el hecho de que en el Renacimiento, los pintores del Renacimiento, como Da Vinci, como Miguel Ángel, como este tipo de personajes, pues se les ocurrió la idea de pintar a Jesús como una persona blanca con ojos azules, de piel blanca, de cabello largo, etcétera, etcétera. Y se nos presentó esa figura, ese concepto blanco del Señor Jesucristo, y esa es la figura que a nosotros nos llegó en Occidente. Y pues de hecho es la figura que se ha repetido en cuadros, en esculturas, etcétera, etcétera, y se volvió una cosa idolátrica. Pero ese no es el concepto de Cristo. Es más, Cristo no era blanco. Él venía del Medio Oriente, de donde las personas no son de tez blanca. Él venía de allá, él venía de Israel, él venía de esa zona. Entonces, miremos cómo las mismas personas han tergiversado el nombre de Jesús, han tergiversado la imagen de Cristo y se nos ha presentado una imagen equivocada. Entonces miremos que el Señor les pregunta a los discípulos, bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron lo que responde la gente, pero ahora les hace otra pregunta. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Y aquí viene una de las declaraciones más grandes y más especiales, préstele atención. Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, aquí se levanta Simón, que en ese momento se llamaba Simón, a hacer una declaración muy fuerte, sin pensarlo, sin dudarlo, sin ponerse a analizar, sin decirle al Señor, espera un momentico, yo pienso en esa respuesta. No, de una, Pedro se levantó y dijo, yo no tengo dudas, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, recordemos esto, cuando el Evangelio que fue escrito, que fue traducido de palabras griegas, aquí aparece la palabra Cristo, pero esa palabra Cristo es la traducción griega de la palabra Mashiach o Mesías. Entonces, mire que aquí hay una enseñanza también. ¿Qué dijo Pedro? Yo reconozco que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire la declaración tan fuerte y tan contundente que hizo Pedro. Mientras otros piensan otras cosas del Señor Jesucristo, Pedro se levanta y dice, yo reconozco y proclamo que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y mire que aquí es donde viene el punto. ¿Por qué Simón dijo esto? Porque Simón conocía. Y aquí viene el Señor y le responde a Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene una de las grandes lecciones que usted y yo debemos recibir en este día.
Hay cosas, hay misterios que se reciben por revelación. ¿Cuándo viene la revelación a nuestras vidas? Cuando disponemos nuestro corazón para que el Señor hable, para que el Señor traiga y revele esos misterios grandes, preciosos, espirituales, que transforman todo nuestro ser. Pedro aquí recibió una revelación de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no tuvo dudas. Ahora, la pregunta es, ¿usted quién piensa que es Jesús? Esa es la pregunta que yo hoy le hago a usted. ¿Usted quién piensa que es Jesús? Y ahí es donde viene el meollo de todo este asunto. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo? ¿Uno más? ¿Un personaje más de la historia? ¿El que partió la historia en dos? ¿O usted reconoce que Él es el que murió por usted? Que Él es el que dio su vida en la cruz para salvarlo, para salvarnos del poder del pecado y de la muerte. Él es nuestro Salvador. Él es el Mesías escogido por Dios. Y hay muchos argumentos bíblicos. Él fue el que vino a ofrecer ese sacrificio en la cruz, siendo inocente, para que usted y yo no muriéramos, para que usted y yo no fuéramos libres, de la condena que teníamos encima por pecadores. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para usted? Y aquí es donde viene el punto, que a muchos esto no les ha sido revelado. Muchos no han entendido todavía. Muchos no han comprendido que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que es el Hijo de Dios, encarnado, hecho carne, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, y que murió para darnos libertad de nuestros pecados, para romper las cadenas de la maldición que teníamos encima debido al pecado. Ahora, esta revelación y este entendimiento viene solamente por el Señor en nuestras vidas. Ahora mire lo que el Señor le dice a Pedro. Y yo también te digo, versículo 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miremos este versículo. Mire, cuando Simón recibe esta revelación y da esta declaración, digamos, pues el Señor le da una respuesta y le dice, yo también te digo a ti que tú eres Pedro. O sea, aquí sucede un cambio. Aquí Simón deja de ser Simón y se convierte en Pedro. ¿Qué significa Pedro? Pedro significa piedra. Y aquí hay un juego de palabras que muchas veces se ha malinterpretado, o sea, se ha interpretado mal este versículo. Y por la gracia de Dios, bueno, vamos a tratar ahora de aclarar un poquito lo que esto significa. Lo primero que vemos aquí es un cambio. Y recordemos que en la Biblia los nombres nos muestran lo que es la personalidad de la persona. Simón, ¿qué significa Simón? Caña. Eso significa Simón. Simón significa caña. Pero aquí el Señor deja, en otras palabras, lo que hace es que esa persona deja de ser una caña que se mece de un lado para otro para convertirse ¿en quién? En roca, en piedra. Y entonces ahora el Señor le cambia el nombre y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. A partir de este momento, con esta declaración y con esto que el Señor hace,
el nombre, la personalidad de este hombre cambia. Y esto es lo que hace cuando usted y yo reconocemos que Jesús es el Cristo que murió por nuestros pecados para darnos nueva vida y que nos dio una nueva vida. Y cuando usted experimenta y le es revelado esto, su vida debe ser transformada. Su nombre en los cielos es transformado. Ahora, en la Biblia esto significa mucho, porque los grandes hombres de la Biblia recibieron un cambio de nombre. Y aquí hay una historia grande en la palabra de Dios. Abraham cambió su nombre a Abraham. Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel. A Simón, Dios le cambió el nombre a Pedro. A Saulo, Dios le cambió el nombre a Pablo. Miremos cómo Dios restaura y cambia la personalidad de las personas que se han encontrado con Él. Y cuando Dios impacta nuestras vidas, nuestra vida tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada nuestra esencia, porque el nombre es la esencia de la persona. Y luego dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, este pasaje ha sido malinterpretado por muchos años. ¿Por qué? Porque aquí hay dos fuentes de interpretación. Entonces, pues la Iglesia Católica asume que cuando habla de esta roca está hablando de Pedro. Entonces, pues de ahí parten para ellos decir que Pedro fue el primer papa y que a partir de ahí la Iglesia se fundamenta en la doctrina de Pedro. Y entonces, a partir de ahí sacan toda una teología, pero esto no es lo que está diciendo aquí. Entonces mire que aquí en la medida que vamos avanzando en el estudio de las Escrituras, el Señor va abriendo nuestros ojos. ¿Qué es lo correcto que nosotros tenemos que entender? Cuando el Señor dice, y sobre esta roca, está hablando de Él mismo. Esto es un juego de palabras. Entonces primero le dice a Pedro, tú eres Pedro. Pero luego dice, y sobre esta roca, o sea, el Señor está hablando de Él mismo. Ahora, la Biblia a nosotros nos comunica en varios pasajes de la Escritura que el Señor es nuestra roca. Si usted lee los salmos en varios salmos, siempre el salmista está orando y está diciendo que el Señor es nuestra roca. El Señor es mi roca y mi salvación. Él es mi roca, mi salvación, mi alto refugio. Siempre está haciendo alusión a la roca. En Daniel, el sueño que interpretó Daniel, el sueño de Nabucodonosor, ¿se acuerdan que él vio una estatua que tenía partes de metales preciosos, eh, una parte de oro, una parte de plata, una parte de bronce? Pero después de que él vio la estatua, él ve una roca que cae del cielo y destruye toda esa estatua, deshace todo eso. Mire, si ve que hay una conexión, esa roca que interpretó Daniel en el sueño es Cristo. Cristo que viene a descender del cielo a destruir toda esa estructura que el mundo armó. En 1 Corintios, capítulo 10, también nos habla de esto. En 1 Corintios, en 1 Corintios en el capítulo 2, nos dice que Cristo es el fundamento de nuestra vida. En 1 Pedro 2, del 7 al 8, yo le invito a que usted al terminar este devocional vaya y lo busque. Habla de la piedra que desecharon los edificadores. Vino a ser la cabeza del ángulo, la piedra fundamental. Mire, Cristo es la roca. Cristo es el fundamento de nuestras vidas. Y eso es lo que usted y yo debemos entender. Entonces dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es el fundamento de nuestra vida. Cristo es el fundamento de la iglesia. Él es sobre el que descansa la iglesia, no sobre Pedro. La iglesia no descansa sobre la doctrina y la persona de Pedro, no. La iglesia descansa, o el fundamento de la iglesia es Cristo.
Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, recuerde, siempre no perdamos de vista el contexto de dónde estaban dando esta lección. Estaba en el lugar más pagano y más satánico y más contaminado a nivel espiritual del pueblo de Israel, Cesarea de Filipo. Y este lugar tiene un nombre. Hoy en día usted lo puede buscar por internet si quiere, y si usted quiere ir a Israel y verlo y visitarlo para que usted sepa y reciba esta lección de primera mano, ese lugar lo podemos llamar como las puertas del infierno, o en el idioma autóctono Banias también. Tiene varios nombres, pero ese es el lugar en Cesarea de Filipo. Y el Señor los lleva a los discípulos y les dice, miren, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, sobre la roca de Cristo. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, el infierno no tiene nada que hacer. Ustedes están aquí, en este lugar, para hacer luz y para traer victoria. Y ellos no pueden hacer nada. En ese lugar, como les decía al principio, hay como unos nichos donde pues se ponían sus diferentes dioses. Y eso es como si llegara uno a ese lugar y hubieran ojos mirando, acechando, esperando atacar. Yo no sé si usted ha ido a algún lugar donde usted donde lo miran mal. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos ido a lugares donde vemos gente sospechosa, gente así como mala, gente así que lo mira uno sospechosamente, como que ya le quiere a uno hacer daño. Mire, eso pasa en el mundo espiritual, pero ¿sabe qué? El Señor a nosotros nos da la victoria. Cuando usted llega, siempre habrán espíritus acechando, mirando, esperando atacar. Pero el Señor trae la victoria porque en Él tenemos victoria, en Él tenemos luz. Mira lo que dice el versículo 19, ya para que terminemos. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire, y este es otro versículo que ha sido mal interpretado por muchas generaciones. La interpretación que por, por años se ha dado de este versículo es que lo que usted declare, así será. Que si decretamos algo, Dios lo hará. Y esa es la enseñanza que muchos pastores, muchos predicadores en determinados momentos dan y han dado a muchas personas. Lo que tú declares con tu boca, así será, y se valen de ese versículo, porque lo que es atado en la tierra es atado en los cielos, y lo que se desata en la tierra será desatado en los cielos. Mire, ese tipo de predicación y ese concepto, pues es una herejía. Es una herejía. ¿Y por qué es una herejía? Porque, porque estamos prácticamente eh, obligando a Dios a que se haga lo que nosotros decimos. Mire, y es una equivocación hacerlo así. Es una equivocación pensar así. Y entonces este tipo de predicaciones llevan a la gente a prácticamente vamos a llamarlo así, a torcerle el brazo a Dios. Y en otras palabras es como decirle a Dios, Señor, si tú no haces lo que yo diga, entonces tal cosa. Nosotros, mire, no podemos obligar al Señor a nada. El Señor hace su voluntad. Y una cosa es lo que nosotros queremos y anhelamos, y otra cosa es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas veces nosotros eh, queremos una cosa, Dios quiere otra. Y tenemos que aprender a asumirlo. Y entonces tenemos que aprender a orar de la manera correcta. Hágase tu voluntad. El Señor nos lo enseñó. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra.
Aprenda el secreto. Ahora, ¿de qué está hablando este versículo? Este versículo realmente está hablando de trabajar para cumplir con lo que el cielo ha decretado para nosotros. De eso se trata. Y esa es la oración que nosotros debemos hacerle al Señor. Señor, lo que hay decretado para mí, que se cumpla en mi vida. Aunque muchas veces no nos guste, porque esa es otra cosa. Porque por nuestros gustos nosotros queremos una cosa, pero Dios quiere otra. Y entonces, por decir algo, nosotros le pedimos al Señor una mansión, pero el Señor quiere darte un apartamento de 2 habitaciones, confortable y que es el que tú necesitas. Entonces nosotros muchas veces nos empeñamos en la mansión de 1000 metros cuadrados. Pero el Señor quiere otra cosa. Y entonces se nos va la vida pidiéndole, Señor, dame la mansión. Y yo declaro que esa mansión va a ser mía. Y pasan años y años y años. Y no has entendido, no hemos entendido. Esto es un ejemplo, ¿no? Que Dios quiere es otra cosa. Un piso confortable, pequeño, fácil de limpiar, fácil de pagar, con una baja cuota de administración, en un buen lugar, con unos buenos vecinos y cerquita de la iglesia. ¿Entendemos esto? Este ejemplo. Mire, entendámoslo hoy. De esto se trata el ser cristiano. Este pasaje a nosotros nos tiene que llevar a meditar. Ahora, por último, dice en el versículo 20, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. O sea, en otras palabras les dice, quédense callados, no digan nada. Esta declaración queda entre nosotros. ¿Y por qué no digan nada? Porque el hecho de decirlo causaría un revuelo grande y harían que el proceso que el Señor tenía que vivir en su tiempo se acelerara. Y no podía pasar eso. Ahora, en últimas ellos lo hicieron, pero después que vino el Espíritu Santo, ellos ya empezaron a declarar que Jesús era el Cristo y ya empezaron a decirlo. Pero decirlo antes no era el tiempo todavía. Y esto es una de las cosas que el Señor también a nosotros nos enseña. Ser maduros con lo que el Señor nos habla, con la instrucción que nos da. Muchas veces se actúa por inmadurez y salimos a decir cosas que no son el tiempo de decirlas. El Señor les dice, no digan a nadie, quédense callados. Y a varios el Señor les dijo esto, porque eso causaría un revuelo, porque eso causaría una conmoción que sería, eso causaría una conmoción y haría que el Señor fuera apresado y muerto antes de tiempo. Y eso no era lo que el Señor quería. Había un proceso que había que vivir. Entonces, lo que el Señor les está diciendo aquí es, vayan despacio, tranquilos. No se apresuren a decirle a todo el mundo esto. Cálmense, quédense callados. Y así el discipulado va mejor. Así que, amados, vamos a tener en cuenta esto, estas preguntas que hemos hecho el día de hoy. Y aceptémoslo y recibámoslo como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Acéptelo en su vida, recíbalo y permita que Cristo sea el fundamento de su vida. La roca sobre la que descansa su vida, su casa, su hogar, su familia, sus finanzas, su salud. Él es la roca de nuestra salvación. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en este día, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra, de recibir estas palabras
que nos levantan, que nos fortalecen, que nos llenan, que nos sacian, que transforman toda nuestra vida y todo nuestro ser, Señor. Padre, gracias por hablar a nuestros corazones, por desarmar toda estructura humana que se ha creado en nosotros, que se ha creado en nuestro interior, que ha sido enseñada por generaciones, por nuestros ancestros y por otras personas. Hoy recibimos, Señor, esta información de primera mano. Padre, durante mucho tiempo, a lo mejor nosotros mismos habíamos pensado muchas cosas acerca de Cristo, pero hoy, Señor, te pedimos que nos reveles, que reveles a nuestro corazón que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Cristo, el que murió en la cruz y resucitó para darnos vida, para darnos perdón, para darnos salvación, para traernos sanidad, Señor. Ayúdanos cada día a entender de que solo cuando entendemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hay un cambio, Señor, un cambio en nuestro interior, un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestra manera de pensar. Yo te pido, Señor, que hagas un cambio en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, Señor, porque no queremos seguir siendo iguales, no queremos seguir viviendo lo mismo, Señor, no queremos seguir siendo la misma caña que se mece de un lado para otro, para donde el viento la lleva, la misma caña quebradiza, débil, que no tiene fuerza, que no tiene fundamento. Ayúdanos, Señor, a que el fundamento de nuestra vida seas tú y no otro, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo por enseñarnos hoy a través de tu palabra. Yo te pido que fortalezcas todo nuestro ser, Señor. Hoy reconocemos y proclamamos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Cristo, el Mesías, mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi Sanador, el que murió en la cruz por mí y resucitó al tercer día y me dio vida juntamente. Y hoy, Señor, recibo bendición, recibo paz, recibo libertad, Señor, recibo sanidad por la sangre preciosa del Cordero derramada en la cruz. Te alabo, Padre, y te bendigo, Señor. Y te doy gracias en este día por tu palabra, que es viva, que es eficaz y que nos fortalece, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.